Aquí se inicia su espacio, lo que pasó en la semana. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos mucho material, que esta semana pasó un poco de todo, ¿verdad? Denuncias, chismes. Recuerden ustedes que este espacio se transmite a las 8 de la mañana por Teleimpacto, Canal 52, que fue donde nació ya hace 13 años consecutivos. Tenemos en el aire y el mismo domingo a las 10, a las 9 de la noche, aquí en Quisqueya Televisión, Canal 17, primer canal educativo y cultural de República Dominicana, y se repite a las 9 de la mañana del lunes y a las 9 de la noche. Bueno, tenemos a Federico Castillo en el tema de fondo y vamos a tratar algunos temas interesantes para todos ustedes. Así pues que vamos a una pausa y tras la pausa iniciamos formalmente lo que pasó en la semana. Bien, amigos, vamos a continuar. Partido, ¿cómo es? Taíno Quisqueyano. Taíno Quisqueyano. Yo quiero mostrarles esto porque cuando yo recibí este sobre, me dio un susto. Digo, pero no puede ser. Mira lo que dice aquí. Hay una campaña muy intensa con esas siglas. MVP. Entonces yo me asusté y yo dije, pero señor, ¿y cómo me envían eso a mí? Porque pues no es posible. Porque ellos no pueden estar locos. Y resulta que esas siglas fueron apropiadas porque eso es de una empresa de correspondencia. Entonces yo entiendo que esa empresa de correspondencia debe demandar a ese partido que está utilizando esas siglas. Fíjense que aquí arriba lo que tienen es un sobrecito. Eso es de una empresa de correspondencia rápida, de correspondencia privilegiada, para decirle su nombre, ¿no? Entonces, esa empresa debe demandar a ese partido que está utilizando esa sigla en su provecho. Y quiero aprovechar para agradecer de qué se trata. Miren qué belleza. Así va a ser Villamella próximamente, para que ustedes vean cuando esté el metro. Pero, fíjense qué delicadeza. Esto nos lo envía a nosotros. Exposición Patrimonio Mundial de la UNESCO en Alemania, 4 de septiembre al 4 de octubre, con fotografía del doctor Hans Auberg. Aquí tienen el agrado de invitarles a la inauguración de la exposición Patrimonio Mundial de la UNESCO en Alemania del 7 de septiembre a las 8 de la noche. Eso es el viernes. Fue el viernes pasado en el Centro Dominico Alemán, Isabel la Católica, 212, zona colonial. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y tomarnos en cuenta para esta invitación. Queremos también agradecer dice aquí, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Internacional Recuperación con Haití, Centro para la Libertad de Expresión en República Dominicana. Las instituciones convocantes invitan a comunicadores sociales y directores de medios de comunicación de República Dominicana. El desayuno panel binacional periodístico Haití-República Dominicana. Esto se celebró, fue el jueves 6 de septiembre. Ahí estuvimos donde se realizaron exposiciones y varios periodistas haitianos pues participaron de muy buena manera y ellos entendieron cuál es la posición de República Dominicana frente a esta situación. Queremos también agradecer a la Embajada de Francia que nos invita para el día 13 de septiembre a las 7 de la noche a un cóctel. Ahí está. Así que muchas gracias a la Embajada de Francia por esa invitación. El día lunes, el martes mejor dicho, se celebró en la Biblioteca Pedro Mir un agenda foro de ciudades digitales, experiencia del País Vasco. Ahí estuvo el presidente del País Vasco, legendario Juan José Ibarretxe, una persona con un
con un conocimiento bastante amplio de lo que es América Latina, lo que representa República Dominicana. Y también hizo referencia a Galíndez. Galíndez es vasco y para ellos Galíndez es una especie de héroe por sus aportes aquí a República Dominicana, y entró en algunas consideraciones, tanto que llegó a decir que yo venía a la República Dominicana no solamente a enseñar, sino que también venían a aprender, porque hay mucho que aprender de República Dominicana. En ese foro, pues, participó el ingeniero Fausto Rí, presidente de FEDOMU, el doctor José Rafael Vargas, presidente de Indotel, un señor, una persona que ha llenado al país de computadoras, y hay una red prácticamente nacional, un secretario de Estado que trabaja 24 horas al día. También participó doña Begoña Gutiérrez Lizarralde, directora de Informática y Telecomunicaciones del gobierno vasco. También Carmelo Sainz de la Masa Arrola, presidente de EUDEL, la Asociación Mundial de Municipios Vascos, ¿verdad? También Javier Landaeta García, director técnico de ID+D Baraz. Roberto Casá, director general del Archivo de la Nación, entre otros. Una actividad muy, muy importante donde pudimos ver cómo realmente se conectan las ciudades, cómo hoy día ya se maneja todo a través de las redes. Ellos tienen un sistema muy importante que ojalá pudiéramos nosotros implantar aquí en República Dominicana. Por otro lado, quiero hacerme eco de un hasta luego del mundo se quita el sombrero ante Luciano Pavarotti. Amigos y admiradores de Luciano Pavarotti, entre ellos José Antonio Molina y otros dominicanos, se unieron al luto y a nuestro afecto, a las muestras de afecto en todo el mundo por el fallecimiento del célebre tenor italiano que ocurrió en el día jueves. Hemos perdido una gloria. Luciano Pavarotti ha cantado en todos los escenarios, estuvo aquí también cantando. Quiero también mostrarle algo para que ustedes vean cómo las noticias son enfocadas a un momento determinado. Y fíjense que aquí, en el periódico Listín Diario, dice aquí, este periodista dice, Víctor Bautista dice, Camaño el antihéroe. La denuncia de Claudio Camaño y su difusión podrían causar más daño que una asonada militar. Las circunstancias que antecedieron a la deslenable decisión de Claudio Camaño de denunciar una presunta conspiración de militares activos contra el gobierno legítimamente establecido, indican que todo fue una expresión del delirio. Marino Zapete, un hijo de Puerto Plata, donde tuvo su epicentro ese infundio incalificable de Camaño, el antihéroe ha dado un testimonio que merece ser tomado en cuenta. Pero resulta que hubo otro antihéroe, que dice que Claudio no habló de golpe de Estado. Eso fue una burla del Listín Diario. Porque este otro también oportunista, que lo que vive buscando un chance para sonar. Porque el problema es que ya ellos entienden que, como participaron en una situación, que los únicos dos que quedaron vivos son ellos, Harley Herman y Claudio Camaño, después todos los otros. Pero habría que ver bajo qué circunstancias quedaron ellos vivos, porque ese es el otro cuento que hay que hacer. Entonces, en el fondo, Claudio Camaño lo que quería era crear un bulto, como decimos nosotros aquí popularmente, crear un ambiente para seguir exprimiendo, ¿verdad?, la memoria de su primo hermano, o de su hermano, primo de Francisco Alberto, para seguirlo exprimiendo. Y fíjense lo que se le estaba diciendo después, el viernes 7, Camaño afirma, denuncia fue una alerta al gobierno. Es decir, él cree que todavía estábamos en los años 60, en la década de los 60, y entonces ahora él crea un ambiente para poder vender su obra, porque parece ser que de la única manera que él puede vender su obra es creando un ambiente de confusión. El problema es que la ignorancia y la avivatura
son dos cosas que hay que tener mucho cuidado en los países como el nuestro, donde hay un clima de paz, donde hay un clima de tranquilidad, un clima de estabilidad económica, de estabilidad social, de sosiego, donde hay un gobierno hoy día que sabe para dónde vamos, y eso lo sabe la oposición y lo sabe todo el mundo, porque ha dado muestra más que de sensatez, muestra de grandeza y humildad. El presidente Fernández ha conducido el destino del país como nadie lo ha hecho en ninguna otra época de la nación dominicana. Entonces, las Fuerzas Armadas de hoy día, y esto que quede claro, son unas Fuerzas Armadas altamente tecnificadas y son unas Fuerzas Armadas que tienen una altísima educación a todos los niveles. Y eso está clarísimo, con conocimiento de causa lo digo. Así que Claudio, si quería crear un revuelo, hay otra forma de cómo la gente poder crear un boom para vender su libro. No tiene que estar denunciando que van a tumbar el gobierno, de que un grupo de coroneles le dijo. Diga cuál fue el grupo de coroneles, porque a la verdad es que aquí ya no le tenemos miedo a nada de eso. Aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Finalmente, para esta parte, yo quiero mostrarles, para que ustedes vean las fotografías, solamente hacerme eco de la fotografía y del titular, cómo una fotografía puede dar a interpretar los titulares. Fíjate esa composición fotográfica. Malcún confirmó rumores iniciaron el golpe de Baninter en el año 2002. Fíjate que Juárez señala con el dedo índice, como quien dice, y con fíjense la cara de Juárez, como señalando, fíjense que yo se lo decía, o mírenlo ahí. Me luce que Juárez lo que estaba pensando, dale un poquito más para atrás para que tú veas, como el dedo señaló, mírenlo ahí, yo se lo estaba diciendo, o yo se lo dije. Esa es la expresión que yo entiendo, la interpretación de la foto. Mírenlo ahí, yo se lo estaba diciendo. Ya lo admitió. O sea, uno tiene que, ¿verdad? Y la otra es esta, para que ustedes vean lo que es la interpretación de una foto. Paniagua admitió, no hubo auditoría para cuantificar las pérdidas de Baninter. Miren la expresión de ella. Ahí, enfócame la muchacha, la señora Sonilda Paniagua. Mírenlo ahí. Una expresión tipo Mona Lisa. Ni sonrisa, ni tristeza. De manera que ella estaba segura de lo que estaba diciendo. Para que ustedes vean cómo son las interpretaciones de las fotos por esta, me luce muy interesante. Mírenlo ahí, yo se lo decía. Señores, vamos ahora a ver un resumen de noticias que nos facilitara. Vamos a un corte, mejor. Y tras el corte, vamos al resumen de noticias. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Así porque adelante, señor director. Bien amigos, así ahora sí, vamos a ver un resumen de noticias, gracias a Roberto Claudio y a su departamento de prensa por este resumen de noticias. Vamos a ver, primero, la inauguración Villa Magistral en Yapur Dumí, donde el presidente entregó 900 y tantos apartamentos a los maestros. El presidente Fernández ha venido entregando apartamentos en todo el territorio nacional a los maestros y a distintos grupos sociales de nuestra sociedad dominicana. Vamos a ver el primer reportaje. La obra, construida por el gobierno a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, tuvo un costo superior a los 78 millones de pesos. El proyecto consta de 936 apartamentos distribuidos en 117 edificios, de los cuales el mandatario entregó las llaves de 131 viviendas a igual número de maestros beneficiarios.
Tanto el gobernador de Santiago, José Izquierdo, como la maestra Ana Cristina Munción dieron las gracias al presidente Fernández. Y que se recuerde también que es en un gobierno presidido por él que estamos, donde se dignifica a la clase magisterial. Todos ustedes, yo sé que quisieran darle las gracias al presidente, como yo, que me siento alegre, contento. Gracias, señor presidente. El hecho de que usted como gobernante piense en nosotros y nos garantice la estabilidad emocional, la tranquilidad mental y la quietud del espíritu, nos obliga a pensar en usted como un estadista y no como un político. Al proyecto habitacional Villa Magisterial Yapur Domit se le construyeron 2.1 kilómetros de calles con aceras y contenes, drenaje pluvial, un tanque regulador de agua con capacidad de 300.000 galones, así como también un centro de informática totalmente equipado por el Indotel. Luego de este acto inaugural, el jefe del Estado sostuvo un encuentro almuerzo privado con empresarios de zonas francas de esa ciudad para posteriormente trasladarse hasta los sectores Arroyo Hondo y Cristo Rey, donde supervisó el arreglo de calles y otras obras. De igual manera, en estos sectores el presidente Fernández visitó la residencia de sendos dirigentes locales del Partido de la Liberación Dominicana, recibiendo el respaldo de cientos de simpatizantes que le aclamaban tras su paso. Para Centro Noticias, Víctor de la Cruz. Bien, amigos, vamos a ver ahora un corte que nos trae José Cuevas del Departamento de Prensa de la SER TV, donde una vez más pues se recoge unos aspectos importantes de los viajes ilegales. Adelante, señor director. El jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, vicealmirante Julio César Ventura Bayonec, aseguró que esa institución ha reducido al mínimo la salida de los viajes ilegales en embarcación. En la primera información que le presentamos, hacíamos referencia al antihéroe, a juicio del periodista del periódico digital. Vamos a ver un corte donde el señor Claudio Camaño se autocalifica, pero esa autocalificación no quiero ser yo quien la diga, sino que ustedes la vean y se formen su propio juicio, porque su autocalificación lo descalifica. Oigan bien, parece un contrasentido. Su autocalificación lo descalifica para hacer una denuncia como la que hizo. ¿Tenemos listo el corte? Adelante. ¿No le han ofrecido escolta? No. El excombatiente no niega que alberga temor luego de su denuncia. Que sí ha cambiado ligeramente. No, tomo medidas de seguridad, dejé de beber trago hace tiempo. De borracho me pongo medio baboso como todos los borrachos, ¿verdad? Pero usted está borracho, no, ¿verdad que no? No, imposible, ya yo no bebía hace un tiempo. Okay. Pues sí, pero el que no siente temor ante como está nuestro país es un maldito loco. Sostiene que su llamado de alerta está bien fundado, a pesar de que esa posibilidad ha sido descartada por amplios sectores de la sociedad. Lo que pasa es que el revuelo que está causado, del deber de las autoridades, es tratar de tranquilizar a la población, que ha causado bastante revuelo. Me han llamado incluso del extranjero, me han llamado de muchas partes, y amigos míos que están envueltos en el mundo. Dice que ha sido aconsejado para que no continúe con ese tipo de denuncia por el daño que podría acarrear al turismo. Para Centro Noticias, Domingo Berigüete. Bueno, una persona que se autocalifica de baboso, ¿qué puede uno esperar con una denuncia de ese tipo? Hacerle daño al país y logró lo que aparentemente quería, causar revuelo para vender el libro. Bueno, vamos a ver finalmente ahora un corte que nos traen de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, un tema muy espinoso que se ha venido tratando en nuestro país, que es el tema del aborto. La Iglesia Católica ha sido enfática, hay una línea bien clara de qué piensan del aborto. Hay algunos científicos que han clasificado el tipo de aborto, ¿no? Si es terapéutico, si es por necesidad, si es por incesto, es decir, si es por enfermedad. Bueno, entonces son distintas variables que hoy día se han estado manejando en torno al aborto. Pero vamos a ver cuál es la posición oficial
de la Iglesia Católica, ¿verdad?, en la palabra de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Adelante, señor director. No. Aborto, no. El prelado católico de manera enérgica reiteró su firme posición respecto a la despenalización del aborto. Para nosotros no se discute. Sé que nadie tiene derecho a matar a nadie. Y somos unos farsantes, unos hipócritas, unos comediantes que estamos protestando de la violencia que hay en la sociedad. Y a este infeliz que tiene 4 o 5 meses en el vientre de su madre, lo matamos con la autorización legal de un médico. Sin embargo, está de acuerdo con que la policía responda a los delincuentes en su terreno. Si las autoridades van a dar un tratamiento a las personas, específicamente a estos, reconociendo que tienen más derecho que las víctimas que ellos matan, entonces estamos habilitados. Así que hay que tratar de que a esa gente se le lleve al terreno de la racionalidad, y si no quieren entrar, bueno, pues entonces lamentablemente hay que aplicarle una ley fuerte, no hay más remedio. También tocó el tema de la desigualdad salarial que impera en el país. Entiende que sería preferible una ley que regule los sueldos de los servidores públicos. Para Centro Noticias, Mari Carmen Rojas. Bien, amigos, y finalmente, en los partidos de nuestro país, tanto en el PLD como el PRD, PRSC, y ahora ha habido una creación donde le llaman la nueva vía. Si ustedes recuerdan, hay una única vía, y es la del presidente Fernández, eso lo sabe todo el mundo, pero resulta que un grupo de dirigentes, porque no son líderes, nada, se han agrupado, y entonces en torno precisamente a una persona que nunca ha subido de un 4% su popularidad. Y Eduardo Estrella parece que a esta edad todavía no ha comprendido que él debió haber echado el pleito dentro de su partido. Entonces resulta que Atuey lo convence y arranca para allá, que tampoco ha tenido cabida en su partido, Eduardo Estrella, es decir, no ha descollado, no ha logrado unificar en torno a él el partido, y mucho menos ha desarrollado un liderazgo que valga la pena. Entonces, fíjense ustedes cómo se reúne un grupo de personas, hay otros más que se van a reunir, porque no ha habido forma de que puedan decollar, pero ellos no entienden que es que la gente no lo sigue. Entonces, si la gente no lo sigue, usted tiene que esperar y construir su liderato o su liderazgo para poder entonces presentar una propuesta a la nación creíble, confiable y con todas las características para usted agenciarse el favor. Entonces no hay ninguna nueva vía, son la misma gente que no han podido llegar a ningún lado. O sea, ¿cuál nueva oferta? No hay ninguna nueva oferta de nada. Entonces no está ofertando nada. Simple y sencillamente se están agrupando para negociar. Porque han visto que el presidente Fernández inteligentemente ha ido haciendo acopio también de políticos que tienen una incidencia en República Dominicana, de una u otra manera, y que además lo llama a su gobierno para formar parte de un gobierno de unidad nacional, y eso es correctísimo. Porque la gente tiene distintas interpretaciones. Si hubiera sido el otro, ¿verdad?, de las siglas que le presenté, que son siglas que esa empresa tiene que demandar a ese partido, que hace acopio de ellos, lo que va a hacer es una promesa, mientras tanto el presidente le da qué hacer para que contribuyan con el país. Bueno, vámonos a un corte, pero quédense ahí para que puedan ver una cápsula del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Adelante, señor director. Próximo a 90 millones de pesos se están invirtiendo actualmente en obras terminadas y obras en proceso en Sabana Perdida. Basta solo mencionar la primera etapa de las calles del barrio 2 de Enero, El Cristal,
Villa Blanca, La Micaela en el Luis Manuel Caraballo, Acapulco, Los Altos de Sabana, el Parque Modelo Los Cacaitos de Brisa de los Palmares, el Centro Comunal Escuela Laboral Profesor Juan Bosch en lotes y servicios, entre otras. Lo está construyendo Jesús Félix, paso a paso, en el municipio Santo Domingo Norte. El país se ve mejor con lentes de alta visión. La visión está en las principales tiendas del país y puede buscarlo también en Bellavista, en Acrópolis y en Centro, ¿cómo es la cosa? Plaza Central, ahí está, óptica alta visión. Y hay buenas noticias de esa empresa más adelante que se lo vamos a decir. Federico Castillo, ¿cómo te sientes? Gracias a usted por estar de nuevo en este hogar. Federico, PLD, PRD, PRCC y Nueva Vía. Hay una especie como de ánimo de construir los equipos de trabajo para iniciar la campaña. A pesar de que ya hay, por ejemplo, el caso del PRD tiene 2 años haciendo campaña. Sí, claro. PRD montó con las siglas, ¿tú recuerdas? Con la sigla MVP, Miguel montó la campaña. Presidente. Ajá. Pero que es una sigla que, violando la ley, parece ser de difusión del pensamiento. No, podría ser de propiedad de demanda. No, de propiedad intelectual. De propiedad intelectual, sí, mejor dicho, tú tienes razón. Claro. De propiedad intelectual pudiera ser demandado el PRD, porque vimos que eso se trata de una empresa de courier. De una empresa de courier, de entrega privilegiada, ¿no? Sí. Ay, hombre, de carga, de documentos. Envíos, paquetes, sí. Envíos y paquetes. Entonces el PLD ha estado haciendo acopio de personas que tienen todo el derecho de servirle a la nación a través de distintos estamentos. El PRCC lo vemos como un tanto tímido porque Amable no ha logrado como despegar en la campaña y el candidato del partido opositor, fundamentalmente del Partido Blanco, pues ha subido un 1.5 en 2 años de campaña. ¿Cuál es tu visión? Mira, la campaña electoral que supuestamente por reglamento de la Junta se establece 90 días antes, eso es una especie de utopía que se lleve a cabo al pie de la letra en un país netamente político, presidenciable, donde cada 2 años tenemos una agitación proselitista para buscar escaños en el Congreso y algunos lugares, algún puesto en los municipios y entonces la presidencia de la República. Yo quiero dividirlos con relación a los partidos. En el caso del PLD, las ejecutorias del presidente Fernández deben ser ejecutorias muy bien cuidadas, muy bien pensadas, porque él va a un proceso reeleccionista. Y aquí la reelección, lamentablemente, y en algunos países latinoamericanos siempre ha tenido el estigma de que no es buena, porque se utilizan los recursos del erario, el presidente destina fondos para otras cosas que no son prioritarias, o destina fondos para la campaña dejando al descuido cosas que son prioritarias. Pero, por ejemplo, el presidente tiene un excedente de 11.000 millones de pesos que está en el Congreso de presupuesto complementario. Y yo veo un préstamo sometido de 25 millones de pesos para incentivar la educación a lugares donde no está llegando la escolaridad, por decirlo así. Entonces yo me pregunto por qué el presidente, si le aprueban el presupuesto complementario, no utiliza parte de esos fondos para eso, para tapar un poco el subsidio al GLP, que al final de cuentas vamos a tener que quitarle gradualmente el subsidio al GLP. A la gente lo que hay que enseñarle es a pagar lo correcto, a saber utilizar los recursos que el Estado le administra, le suministra, salud, transporte, vivienda, agua, etcétera. Y el gobierno también
desde mi punto de vista, puede utilizar parte de esos recursos para tapar parte del déficit fiscal que estamos teniendo, que nos hemos olvidado un poco de eso, pero que lo estamos pagando directamente. Pero hay una cosa, dos aspectos, Federico. Tú hablaste del GLP. Yo pienso que en un momento, yo creo que Vicente Bengoa se les fue el seguro. Por lo siguiente, estamos entrando en una ruta de campaña. Sí. Usted no puede hacer una declaración antipolítica. Antipolítica. Por lo siguiente, ciertamente la gente debe aprender a pagar lo que cuestan las cosas. Claro. Pero tú tampoco puedes echarle toda la carga a la gente que no puede pagar en su totalidad. Claro. ¿Por qué yo entiendo que el presidente Fernández es honesto? Que el gobierno es honesto. Bueno, precisamente por eso, porque está buscando una ley complementaria para incorporarlo. Él pudo haber hecho uso a discreción de esos 11 mil millones de pesos. Ok, le está haciendo bien. O sea, yo desde el principio lo felicité, la iniciativa del presidente Fernández, lo está haciendo bien. Pero estoy viendo ciertas acciones de parte de funcionarios del gobierno y que quizás el presidente lo sabe, en algún momento puede obviar lo que están haciendo, que le está haciendo daño al gobierno. Ejemplo, el aumento de los marbetes, y luego el presidente, después de 3 días, 4 días de emitirse los marbetes, entonces echa para atrás la medida, justificando de que hemos tenido un buen comportamiento fiscal, recaudatorio, por el número de comprobante fiscal, por la eficiencia de aduanas y por otros mecanismos que se han implementado. Entonces, lo que te está enviando un mensaje de que se están creando microgobiernos en cada dependencia. O sea, el secretario de Hacienda dice una cosa y hace lo que quiere. El secretario de Turismo hace una cosa y hace lo que quiere. O sea, estamos como en desbandada, a pesar de pertenecer a un mismo ente. No, yo pienso... Y no es así. No, yo pienso que tu enfoque... como analista, pienso que tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, yo entiendo que lo que el presidente Fernández hace es que permite que sus funcionarios pues puedan trabajar libremente. Está bien, puedan tomar decisiones libremente, pero decisiones. Lo que pasa es que los gobiernos son entes colectivos. Sí, claro. Y porque un secretario de Estado se despierte hoy con una idea que para él puede ser brillante, no es brillante para 10 millones de habitantes que tenemos en República Dominicana, es verdad. Esa declaración de Vicente Bengoa es errática. Bueno, es errática por el momento político, pero si nos llevamos de que todo, no lo debo decir porque me afecta políticamente, entonces el país no va a echar hacia adelante. Es verdad, la gente tiene que pagar los servicios básicos elementales que se le brinda, pero el gobierno tiene que velar para que se le brinden, pero tú no puedes para que sean eficientes. Pero está bien, Federico, el asunto es que tú no puedes estar creando incertidumbre, la gente sin necesidad. No hay que crear incertidumbre. Tú no puedes crear incertidumbre sin necesidad. Eso es una realidad, una preocupación que esta semana, al concluir la semana, Pedro Manuel Casal Victoria, un economista y un reconocido político de los llamados patriotas de este país, él señala que el gobierno debe de realmente eficientizar los impuestos y no cargar por cargar. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo y quizás el único que la producción se carga, se grava. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú grabas la producción y grabas la renta, hay una doble tributación, hay una distorsión fiscal y lo que hace es encarecer la producción, encarecer entonces al consumidor y finalmente disminuye el consumo. Y si tú no tienes mecanismos eficientes de recaudación, el Estado se lesiona directamente. Entonces yo considero que nosotros debemos de, cuando hablo del Estado, yo no estoy hablando del PLD, yo estoy hablando del Estado macro, del sentido general, debemos de realizar reformas que tengan un sentido más progresista que regresista. Porque las supuestas reformas que se han hecho han sido más regresivos que progresivos. O sea, si Darío Cuba tiene un ingreso mensual de 60,000 pesos, por ejemplo, el que tiene 10,000 pesos de ingreso no puede pagar impuestos al nivel de Darío Cuba, pero tampoco porque Darío Cuba gane ese monto, tú puedes grabarlo de una manera de que él se convierta en un evasor. Tú no puedes incentivar la evasión a través de mecanismos o a través de impuestos que son más que onerosos y más que agresivos, porque la carga tributaria en República Dominicana es muy grande.
Aquí se está hablando de cerrar la brecha digital, de llevar comunicación a los lugares más apartados del país, pero tú me le estás metiendo un 26%, un 28% a la telecomunicación. Entonces, hay un contrasentido. Federico, hay una cosa. Tú conoces los Estados Unidos. La mayoría de las veces que las personas cuando están hablando dicen, bueno, como en Nueva York, es el paradigma. Nosotros hemos dicho siempre que el peor paradigma para nosotros, un país que ahora se están haciendo 14 kilómetros de metro, sí, y hay un escándalo, un escarceo, sí, una solución al transporte masivo sencillamente extraordinaria. Recuerdo, ahora me llega a la memoria, cuando estábamos en Caracas estudiando, todavía estábamos en la Universidad Simón Rodríguez, se inició la construcción del metro de Caracas en el 23 de enero. El 23 de enero es un sector similar al Capotillo. Obviamente allá el 23 de enero es lleno de edificios y muchísimas cosas. Tiene otras características. Pero en términos sociológicos, desde el punto de vista del comportamiento de la gente ahora mismo, la protesta, contestatario, grupo contestatario. Sí, pero un momentico. Entonces, se inició la construcción del metro de Caracas. Eso fue un lío, que eso no tenía madre, que el metro se iba a tragar la economía. Federico, hoy día el metro de Caracas es una realidad. Claro. Y es que aquí hay un error. El gobierno no debe invertir para sacar beneficios. Pero el gobierno no es una empresa. Muy bien, pero déjame concluirte para que tú veas dónde yo quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa? Para tú poder desarrollar la infraestructura del país y tú sentirte bien que tu vehículo tú lo puedes dejar estacionado de semana y entonces tú te vas en transporte decente donde tú puedas llegar con climatizado, con un ambiente tranquilo, donde tú puedas respirar. Un estado bien presentado. Sí, hombre, un estado de tranquilidad espiritual. Pero entonces tienes que pagar, lo que te quiero decir finalmente es que para eso hay que pagar impuestos, que el gobierno tenga la posibilidad de tener recursos para redistribuirlo, que por primera vez estamos viendo aquí en el país la redistribución de los ingresos que está percibiendo el Estado. Lo que te digo, terminando de analizar el PLD es que las ejecutorias de los funcionarios van a afectar de manera positiva o negativa la reelección del presidente Fernández, que ha bajado su porcentaje de aceptación, pero que todavía tiene una oportunidad de que en estos 10 meses, 9 meses que le quedan de periodo legalmente establecido, poderle enviar una señal a la gente de que las cosas se están haciendo bien desde el gobierno o se pueden hacer mucho mejor. Déjalo ahí y vamos a una pausa y tras la pausa continuamos. Adelante, señor director. Próximo a 90 millones de pesos se están invirtiendo actualmente en obras terminadas y obras en proceso en Sabana Perdida. Basta solo mencionar la primera etapa de las calles del barrio 2 de Enero, El Cristal, Villa Blanca, La Micaela en el Luis Manuel Caraballo, Acapulco, Los Altos de Sabana, el Parque Modelo Los Cacaitos de Brisa de los Palmares, el Centro Comunal Escuela Laboral Profesor Juan Bosch en lotes y servicios, entre otras. Lo está construyendo Jesús Félix, paso a paso, en el municipio Santo Domingo Norte. Federico, ningún país del mundo se puede desarrollar si el Estado, el gobierno del Estado, no aplica fórmulas en las cuales las recaudaciones que se reciben sean devueltas en obras. Claro. Si tú tienes una familia, por ejemplo, se une una pareja, una dama y un caballero. ¿Qué es lo primero que una dama y un caballero necesitan? Un lugar para vivir. La vivienda. La vivienda. Los viejos dicen, el que se casa, casa quiere. Claro. ¿Verdad?
tú tienes la casa tiene regularmente 3 habitaciones para dormir, regularmente una sala, un comedor, una cocina, los baños, baño, quizás un cuarto de servicio y posiblemente en la parte de atrás un patiecito para los que tienen vocación de cultivo, se llama una mate plata, no sé, algo, ¿verdad? Pero entonces tú necesitas un vehículo para transportarte. O en caso de un servicio de transporte eficiente. Pero tú necesitas un vehículo, tu esposa necesita un vehículo, pero dentro de la casa tú necesitas una cama, muebles, estufa, nevera para conservar los alimentos, estufa para cocer los alimentos, una nevera para conservar los alimentos. Lo que te quiero decir, que si tú pones la casa grande es el país, es la casa grande, y tú necesitas exactamente lo mismo, pero para eso tú tienes que tener ingresos que te permitan estar de manera holgada, pero también, porque tú también necesitas esparcimiento, necesitas leer. Necesitas ingresos para hacer todo eso, y necesitas, aparte de eso, tener identificadas las prioridades de la nación, que ahí vamos con la eficiencia presupuestaria. La eficiencia presupuestaria trata sobre eso. La eficiencia presupuestaria tú tienes que hacer que la gente, o que el gobierno, el Estado, específicamente el gobierno del Estado, diga, bueno, mira, en este periodo de 4 años, nosotros tenemos como punto crítico el adiestramiento de nuestros maestros. Y para eso necesitamos un presupuesto de tanto. Eso es el punto 1. Y lo vamos a hacer con tales y tales ejecutorias. Bueno, nosotros necesitamos comunicar a las principales comunidades turísticas de República Dominicana. Para eso, ¿qué yo necesito? Electrificación, yo necesito un buen sistema de autopistas, de vías físicas, entre otras cosas. Eso es el punto 2 y voy a... Entonces, cuando yo escucho que dicen, bueno, la inversión del metro, eso a 50 años no se saca la inversión, eso es absurdo. El gobierno no es una empresa privada. El fin del gobierno no es lucrarse. El fin del gobierno, como tú lo estabas diciendo, es recaudar y a través de los tributos de la gente, devolverle en obras. Entonces, a la gente que no se debe confundir de que el metro no es una inversión para que Leonel Fernández y su equipo de gobierno se lleven 10 millones para su casa y lo metan en un banco suizo. Yo espero, tú sabes que yo espero, y esto te lo digo con toda honestidad, yo espero que la próxima línea del metro, ¿tú sabes dónde inicie? Allá en Los Tres Ojos. Hay que hacerlo. ¿Y usted sabe dónde termine? Que termine allá en el 9 de la carretera. Claro, la interconexión. El metro de Nueva York es un metro centenario. Y usted nunca ha escuchado a un alcalde, a un gobernador de Nueva York diciendo que la inversión se recuperó o que la inversión no faltan 10 años. Pero eso es absurdo. No solamente eso, oiga bien, don Federico. Pero también... a mí me gusta Caracas porque nos parecemos mucho. Hay similitudes, los países latinoamericanos nos parecemos mucho. Pero ¿cuántos gobiernos pasaron y el metro de Caracas no se detuvo? No, es que no se ha detenido. Es que no debe detenerse. Ahora yo quiero entrar a una parte del análisis de los partidos políticos, que era el PRD. No se ha detenido. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido la oportunidad de llegar al poder, ha ejecutado ciertas acciones que al final de cuentas, ellos en la oposición critican, pero que ellos lo hicieron. La semana que concluyó, sometieron una interpelación a la Organización de Estados Americanos indicando que el gobierno está utilizando los recursos del erario. Sin embargo, resulta risible, da risa y da pena saber que a esta altura del juego, un partido de la magnitud del PRD está utilizando ese sofisma para desacreditar al gobierno cuando ese partido, de manos de Hipólito Mejía, hizo cuantas atrocidades le dio por hacer para poderse perpetrar en el poder a través de una reelección. Se modifica no la Constitución, se modifica un artículo de la Constitución permitiendo una reelección. Se utilizan recursos. El problema es que en ese momento la reelección era buena. Claro, porque era Hipólito. Porque la oposición en República Dominicana no es propositiva, es protestativa.
El problema es que no contribuyen en nada. Pero es lo que te digo, o sea, no proponen. Yo siempre he dicho, bueno, mira, si el presidente Fernández, que es el presidente de turno, está ejecutando algo mal, no, yo no lo voy a criticar. Pero yo le voy a poner una propuesta en la mano para que la gente vea que yo estoy contribuyendo desde la oposición. Porque tú puedes contribuir al país desde la oposición. Pero por supuesto. Entonces aquí todo. Y tú puedes construir tu liderazgo en la oposición. Y se puede construir liderazgo en la oposición. Tú hablas del caso de Eduardo Estrella. A mí me da mucha pena, de verdad, la asesoría que está recibiendo el ingeniero. Es que yo no creo que una persona en su sano juicio. Pero Eduardo Estrella está teniendo una especie, y que me perdonen que voy a utilizar el término, quizás no quepa, pero lo voy a utilizar porque se me ocurrió, una bulimia presidencial. Bulimia es cuando tú tienes mucho deseo de comer y apetencia, o sea, de consumir por ser presidente. O sea, ¿cuál es el interés de Eduardo Estrella, desenfrenado, de ser presidente de la República, cuando yo creo que lo que él debe de hacer es reorganizar, tener un núcleo bastante sólido de profesionales cualificados y calificados y ser una opción para el 2012? Yo pienso, oye bien, tú eres especialista en mercadeo, en marketing político y en imagen pública. Un candidato debe primero hacer una retrospectiva. Claro. Una radiografía. Del momento. Si tú quieres, vamos a ponerlo un poquito más lejos. Una autocrítica, como se decía antes, como decía Marx, como decía Engels, el viejo Mao Zedong, Engels. O sea, un alto en el camino. Entonces tú sabes, un examen de conciencia, como diría el maestro que abre este canal, el 17. Un examen de conciencia. ¿Por qué la gente no me sigue? Exacto. ¿Por qué mi discurso no impacta? ¿Por qué mi discurso no cautiva? No es potable. Lo que yo estoy diciendo no es potable. ¿Por qué no cautiva mi discurso? ¿Por qué la gente no me llama? ¿Por qué la gente no me sigue? Entonces, cuando usted hace ese examen de conciencia, esa autocrítica, esa retrospectiva, entonces usted contrata, y se lo voy a dar de gratis la consulta, usted contrata un equipo de trabajo que esté compuesto por un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo, un mercadólogo y un estadígrafo. Esos 5 profesionales. Y entonces dice, hazme el favor, hazme un estudio, ¿verdad?, del por qué mi discurso no cala, no llega, no cautiva. No hay conexión. Y el otro también, que sabe muchísimo, dice él, pero que nunca ha subido un 4%, hacer ese mismo estudio y sobre la base de... Óyeme, la política hoy día es científica. Claro. O sea, no es científica de dar 100, ¿no? No. Es científica de... Milésima lo que da. Es milésima. El rojo. Qué barbaridad. Que para mí, óyeme bien, eso simplemente es una sigla, Está bien, pero... Óyeme bien, para que tomen esto, no es un consejo, porque si los consejos fueran buenos, se vendieran. Sí. Es para que tomen una idea de cómo se puede construir desde el punto de vista mercadológico un liderazgo, porque a lo mejor resulta que el hombre definitivamente no tiene potabilidad, ni siquiera sabe cómo decirlo. Por ejemplo, aquí hay candidatos que han iniciado campaña hablando altísimo y después que hablan en tono bajo, la gente no lo conoce, o viceversa. O sea, comienzan con un tono muy encendido, un discurso bien incendiario, y al final de cuentas entonces baja. Finalmente, con relación al Partido Reformista, yo creo que eso es una sola sigla. El Partido Reformista es una sigla. Y está en el escenario político por la historia que Joaquín Balaguer le dejó. Pero directamente no es una esencia partidaria. Porque cuando tú tienes tantas ramificaciones apoyando diferentes sectores, tú no te identificas como un partido solamente. Que no haya sido lo que ha pasado, por ejemplo, en Alemania y en otras naciones, que se fusionaron partidos, formaron uno solo, pero todos convergieron en un mismo punto, en un mismo fin. Federico, este es el mismo fin, el suyo y el mío. Ya concluimos en el día de hoy. Nos veremos en la próxima edición. Yo espero que sí, que la falta sea por usted, si no nos vemos. Con la ayuda del Señor. Con la ayuda de Dios. Señores, que Dios los bendiga, porque el trabajo es lo único que dignifica con responsabilidad.